Amigas, amigos, gracias por acompañarnos y darle play a este video. Mire, termina la Segunda Guerra Mundial. Usted ya debe conocer las fechas porque hemos platicado muchísimas películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Dos grandes potencias surgen terminada la Segunda Guerra Mundial. Por el lado occidental, Estados Unidos, usted lo sabe, y por el lado del este de Europa, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en aquel entonces llamada así la URSS. Y con esto comienza la Guerra Fría. Y ese es el título de la película. Usted está viendo aquí el cartel que vamos a comentar el día de hoy. Una muy buena película. Los países europeos del este se alinean por la fuerza o por la voluntad propia a la Unión Soviética y al bloque de los países socialistas. Polonia no es la excepción. Polonia, usted recordará, también fue uno de los países más golpeados en la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer país invadido por el ejército nazi al inicio de la guerra. Con eso inicia la guerra prácticamente en la Europa de aquel entonces. Todos los países, terminada esta guerra, comienzan un proceso intenso de reconstrucción en toda Europa, que quedó muy golpeada, y este proceso de reconstrucción incluye rescatar muchas cosas, entre ellas sus tradiciones, su cultura y el amor a su patria. Así es como Víctor, protagonizado por el actor Thomas Kott, es un músico profesional de alta escuela, es director, ¿verdad? No crea que ahí andaba tocando nada más la guitarrita ahí en la calle. Él dirige una compañía de música que se está formando, que está encargada de hacer, digamos, un casting inicial por las regiones campiranas, por los pueblos pequeños de esa Polonia, para formar precisamente un grupo que pudiera representar en grandes escenarios la música folclórica de su país natal. Y así es como llega Zula, protagonizada excelentemente también por la actriz Joanna Kulig. Zula es una bella mujer rubia que cuenta con una voz preciosa, pero su mayor atributo es su carácter, su forma de ser, su actitud que deja cautivado a Víctor, que él es uno de los coordinadores de esta compañía que le comentaba. Una preciosa historia de amor en la Europa comunista, contada por el otro lado. Normalmente hemos visto historias sobre la Segunda Guerra Mundial contada del lado occidental y siempre nos muestran el lado malo de aquel lugar. Y bueno, que si bien esta película, aunque está contada de aquel lado, se muestra las intrusiones conocidas del sistema comunista, no sataniza esta situación que sucedía en Europa del Este. Víctor y Zula son amantes en un mundo que los espía y que los controla, amantes en tierras frías, amantes precisamente en la Guerra Fría. Víctor, enamorado también de la música, y Zula tratando de dejar un pasado que en cierto modo la ha marcado y la ha condicionado. El Partido Comunista mete su cuchara en el proyecto de Víctor y lo obliga a hacer, en cierta manera, bueno, no en cierta manera, en gran manera, propaganda para el Partido Comunista. Hay una escena impresionante en la que en una presentación, en un escenario importante, en un teatro importante, se despliega una manta gigantesca de Stanley. Una escena magistralmente aterradora que logra perfectamente bien el director. Filmada también, curiosamente, y por eso usted me ve así, en blanco y negro, con un aspecto de radio de 4:3, es decir, usted ve la película encuadrado, como era hace algunos años, así que no se sorprenda, y con una fotografía preciosa. El director, el polaco Paweł Pawlikowski, recrea la década prácticamente de los 50, aunque la película inicia con un letrerito que dice Polonia 1949, pues prácticamente la película se desarrolla en la década de los 50 en la Europa de la posguerra. Por cierto, déjeme recomendarle una extraordinaria película del mismo director que se llama Ida. Por aquí la comentamos hace un par de años y realmente es parte de la filmografía de este director que usted no se debe perder. Bien, los amantes se separan. Uno termina en París tocando en clubes de jazz. Preciosa música, por cierto, que tiene todo el soundtrack de la película. La otra
Sula continúa en la compañía viajando por algunos países socialistas de Europa del Este haciendo estas presentaciones, donde se retrata otra cara también de Europa. En este caso, cuando nos movemos en la historia hacia París, por ejemplo, se retrata ese París intelectual, esa época que fue engrandecida a la ciudad luz, como se le conoce, una época de música, de moda, de literatura, por ejemplo, ese ambiente muy intelectual que tuvo y ha tenido por muchas décadas ese París que algunos recordarán y por lo menos sabremos de lo que ha sucedido ahí. No se muestra en la película, pero recuerde, por ejemplo, hablando de París, que ahí vivió Cortázar, ahí vivió Octavio Paz. Recuerde que ahí fueron escritas o al menos inspiradas grandes novelas de la literatura universal. Por ahí también pasó Picasso, Dalí y muchos otros a principios, antes de la Segunda Guerra Mundial, a principios del siglo XX y otros posterior a la terminación de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Una película muy bien apreciada en los círculos de los festivales de cine internacional, aunque creo, a mi gusto, sus nominaciones no le hacen justicia, es decir, creo que se quedó corta en nominaciones y en participaciones. A la fecha tiene más de 15 premios y 23 nominaciones. Se ha presentado en la Muestra Internacional de Cine de la Ciudad de México, estuvo en el circuito de esta muestra en cines comerciales, ha estado, todavía está por ahí, estuvo en la Cineteca. Esperemos que llegue a más salas y que se abra esta proyección a todo el interior de la República, a otros países, porque realmente es impresionante esta película. Miren, para que se dé una idea, nada más para que se dé una idea, entre estas nominaciones que le menciono y premios, ganó en el Festival de Cannes el premio al mejor director, él se lo llevó el mejor director, y también estuvo nominada a la Palma de Oro. Guerra Fría es una película muy cálida, que habla del amor, un amor más allá de las convenciones sociales, más allá de las imposiciones políticas, más allá de la posesión material y de los apegos emocionales y de los controles. Una película de encuentros y desencuentros entre dos amantes. Guerra Fría le va a derretir el corazón. Yo soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía, ya sabe lo que deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.